Atado a un árbol bajo el sol implacable de la sabana, Daniel sintió el sabor metálico del miedo cuando los rugidos de los leones resonaron cada vez más cerca en la oscuridad. En ese momento apareció una lince embarazada, con el vientre hinchado, seguida por un gorila bebé huérfano, y en lugar de huir del peligro, ambos se quedaron junto a él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dale like al video y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol abrasador de la sabana africana comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban con las siluetas oscuras de las acacias dispersas por la llanura infinita. En esta vastedad dorada donde la vida y la muerte bailan al ritmo de las estaciones, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una historia que desafiaría todo lo que creemos saber sobre los instintos animales, sobre la compasión entre especies y sobre los límites de la naturaleza misma. Porque cuando una lince embarazada y un gorila bebé se cruzan en el camino y ambos descubren a un guardabosques atrapado en circunstancias imposibles, el mundo está a punto de presenciar un milagro que nadie podría haber imaginado. ¿Qué secretos esconde la sabana? ¿Por qué estos animales tan diferentes actuarían juntos? Y lo más importante, ¿sobrevivirá el guardabosques para contar esta historia increíble? Antes de comenzar, dale like a este video y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva historia. La Reserva Natural de Masai Mara se extendía como un océano dorado bajo el cielo africano, un territorio salvaje donde cada día traía consigo nuevos desafíos de supervivencia. Era el mes de marzo, y la temporada de lluvias apenas comenzaba a transformar el paisaje reseco en un vergel de vida renovada. Entre los pastos altos que se mecían con la brisa cálida de la tarde, una figura solitaria se movía con cautela. Luna, una lince ibérico hembra de 4 años, había recorrido un camino imposible para llegar hasta aquí. Su pelaje moteado de tonos pardos y negros brillaba bajo la luz dorada del atardecer y su vientre hinchado revelaba el secreto que portaba consigo, una camada de cachorros que nacerían en las próximas semanas. La historia de cómo Luna había llegado hasta la sabana africana era en sí misma extraordinaria. Había sido parte de un programa de conservación en España, criada en cautiverio para ser liberada en los bosques mediterráneos. Pero un error administrativo durante un traslado internacional de animales la había llevado por accidente a Kenia, donde un equipo de conservación la había liberado temporalmente en Masai Mara mientras se organizaba su retorno. Sin embargo, algo en Luna había cambiado. El instinto maternal que crecía en su interior le decía que debía encontrar un lugar seguro para dar a luz, y la vastedad de la sabana, aunque extraña para su especie, le ofrecía algo que ella necesitaba desesperadamente: espacio y abundancia de presas pequeñas. A 3 kilómetros de distancia, en el corazón de un bosquecillo de acacias espinosas, otra historia se desarrollaba con urgencia dramática. Kwame, un gorila bebé de apenas 8 meses, se había separado de su tropa durante un ataque de cazadores furtivos la noche anterior. Su madre había caído bajo las redes de los cazadores, y en el caos que siguió, el pequeño Kwame había escapado hacia el este, adentrándose en territorio desconocido. Ahora, exhausto y asustado, el bebé gorila deambulaba sin rumbo, sus grandes ojos marrones reflejando confusión y miedo. Su pelaje negro azabache estaba cubierto de polvo y pequeñas espinas, y sus movimientos torpes revelaban su inexperiencia en este mundo hostil. Entre estos dos animales perdidos y un destino compartido, se encontraba Daniel Omondi, un guardabosques de 35 años que llevaba una década protegiendo la vida salvaje de Masai Mara.
Daniel conocía cada rincón de esta reserva como la palma de su mano, cada fuente de agua, cada guarida de depredadores, cada sendero usado por las manadas migratorias. Pero esta tarde, su conocimiento y experiencia no habían sido suficientes para salvarlo de un encuentro desafortunado con cazadores furtivos que operaban en la zona. El día había comenzado como cualquier otro para Daniel. Se había levantado antes del amanecer en su pequeña cabaña en el puesto de guardabosques. Había preparado su termo de chai especiado y había revisado su equipo, radio, binoculares, GPS, agua y el rifle tranquilizante que esperaba no tener que usar. Su misión ese día era inspeccionar el sector este de la reserva, donde los informes recientes sugerían actividad de cazadores furtivos. Daniel había solicitado refuerzos, pero el puesto más cercano estaba a 4 horas de distancia y no llegarían hasta el día siguiente. La urgencia de la situación no permitía demoras, así que había decidido hacer un reconocimiento preliminar solo. Mientras conducía su viejo Land Rover por los caminos polvorientos de la sabana, Daniel no podía dejar de pensar en su familia. Su esposa Amara y sus 2 hijos pequeños vivían en la aldea cercana, a 1 hora de camino del puesto de guardabosques. Cada vez que salía en una misión potencialmente peligrosa, le prometía a Amara que tendría cuidado, que volvería sano y salvo. Pero ambos conocían los riesgos. En los últimos 5 años, 3 guardabosques habían perdido la vida en enfrentamientos con cazadores furtivos en Kenia. Daniel llevaba consigo una pequeña foto de su familia en el bolsillo de su uniforme verde oliva, un recordatorio constante de por qué hacía este trabajo arriesgado. Alrededor del mediodía, Daniel había localizado señales inequívocas de actividad ilegal, trampas recién colocadas, huellas de vehículos que no debían estar en esa área y restos de una fogata que aún emanaba calor. Había reportado por radio su ubicación y sus hallazgos y estaba fotografiando las evidencias cuando escuchó voces acercándose. Su entrenamiento le había enseñado a evitar confrontaciones directas cuando estaba solo, así que había intentado retirarse silenciosamente hacia su vehículo, pero los cazadores furtivos, 3 hombres armados con rifles de asalto, lo habían detectado. Lo que siguió fue una persecución frenética a través de la sabana. Daniel había abandonado su vehículo y corrido hacia el denso bosquecillo de acacias, esperando perder a sus perseguidores entre la vegetación espinosa. Pero su conocimiento del terreno no había sido suficiente. Una raíz oculta lo había hecho tropezar justo cuando alcanzaba un gran árbol de acacia, y antes de que pudiera levantarse, los cazadores lo habían alcanzado. Los 3 hombres lo habían rodeado con una eficiencia que hablaba de experiencia en situaciones violentas. El líder, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la barbilla, había apuntado su rifle directamente a la cabeza de Daniel. En suajili mezclado con inglés, le había exigido que entregara su radio y su teléfono móvil. Daniel había obedecido lentamente, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría significar su muerte. Sus años de experiencia le habían enseñado que los cazadores furtivos desesperados eran impredecibles y extremadamente peligrosos. El debate entre los 3 hombres sobre qué hacer con él había sido tenso y acalorado. Matarlo sería la opción más simple. Eliminar al único testigo de su presencia en la reserva. Pero uno de ellos, el más joven del grupo, había argumentado que matar a un guardabosques oficial atraería demasiada atención de las autoridades. Ya habían tenido problemas suficientes con la captura del gorila hembra la noche anterior, y las patrullas de búsqueda estarían intensificándose en la zona. Finalmente, el líder había tomado una decisión que sellaría el destino de Daniel de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Lo habían arrastrado aproximadamente medio kilómetro hacia el interior del bosquecillo hasta llegar a un antiguo árbol de acacia con un tronco tan ancho
que necesitarían 3 hombres con los brazos extendidos para rodearlo. Allí, con cuerdas que llevaban en sus mochilas, lo habían atado firmemente al árbol. Las cuerdas ásperas se clavaban en sus muñecas y tobillos mientras los cazadores trabajaban con movimientos precisos y experimentados. Daniel había intentado memorizar cada detalle de sus rostros, cada palabra de su conversación, cualquier información que pudiera ser útil si lograba sobrevivir a esto. Antes de marcharse, el líder se había acercado a Daniel con una sonrisa cruel que no alcanzaba sus ojos fríos. Le había dicho que volverían en 2 días, cuando hubieran completado su operación de caza en otra parte de la reserva. Para entonces, el guardabosques estaría lo suficientemente debilitado por el sol, la sed y el hambre como para no representar ninguna amenaza. Podrían liberarlo entonces, sabiendo que tardaría días en recuperarse lo suficiente como para identificarlos adecuadamente. Era un plan cruel, pero calculado, diseñado para darles tiempo de escape sin cargar con el peso de un asesinato de alto perfil. Los cazadores se habían alejado entre las acacias, sus voces desvaneciéndose gradualmente en la inmensidad de la sabana. Daniel había quedado solo, atado al árbol, con el sol de la tarde comenzando su lento descenso hacia el horizonte. Su primera reacción había sido el pánico, una oleada de terror que le había recorrido el cuerpo al darse cuenta de su situación desesperada. Estaba atado en medio de territorio salvaje, sin agua, sin protección y sin manera de comunicarse con nadie. Su radio yacía destrozada a unos metros de distancia, aplastada deliberadamente por la bota del líder de los cazadores. Pero Daniel era un sobreviviente por naturaleza y por entrenamiento. Después de permitirse unos minutos de pánico, había respirado profundamente y comenzado a evaluar su situación con la claridad mental que había desarrollado en sus años de servicio. Las cuerdas estaban apretadas, pero no tanto como para cortar completamente la circulación. Sus brazos estaban atados a la espalda alrededor del tronco del árbol, y sus piernas estaban amarradas a la altura de los tobillos. La posición era incómoda, pero no inmediatamente peligrosa. El verdadero peligro vendría de la exposición, la deshidratación y los depredadores nocturnos. El sol seguía su curso implacable a través del cielo africano, y Daniel podía sentir cómo el calor del día gradualmente daba paso al frescor de la tarde. Había intentado gritar pidiendo ayuda varias veces, pero su voz se perdía en la vastedad de la sabana sin respuesta alguna. El puesto de guardabosques más cercano estaba a kilómetros de distancia, demasiado lejos para que alguien pudiera escuchar sus gritos. Sus compañeros no comenzarían a buscarlo hasta mañana por la mañana, cuando no se presentara al informe de rutina. Para entonces, ya habría pasado casi 24 horas atado al árbol. Mientras luchaba inútilmente contra las cuerdas, Daniel comenzó a notar los sonidos de la sabana a su alrededor. El canto de las aves que se preparaban para anidar, el zumbido distante de los insectos, el crujido ocasional de ramas cuando algún animal pasaba cerca. Cada sonido le recordaba que no estaba completamente solo en este lugar, aunque esa compañía no era necesariamente reconfortante. La sabana estaba llena de depredadores, leones, leopardos, hienas, y su posición actual lo convertía en presa fácil para cualquiera de ellos. Fue entonces cuando escuchó algo diferente, un sonido que no encajaba con los ritmos naturales de la sabana. Era un quejido bajo y lastimero, casi como el llanto de un bebé humano, pero con un tono más gutural. Daniel forzó la vista hacia la dirección del sonido, entrecerrando los ojos contra el resplandor del sol poniente. Entre los arbustos espinosos que crecían a unos 20 metros de su posición, pudo distinguir una pequeña figura oscura que se movía con torpeza. El corazón de Daniel dio un vuelco cuando reconoció lo que era: un gorila bebé.
solo y claramente en problemas. El pequeño Kwame había estado deambulando durante horas, exhausto y desesperado por encontrar a su madre o cualquier miembro de su tropa. El olor del humano atado al árbol había captado su atención, y su confusión lo llevaba hacia la única presencia familiar que había encontrado en este territorio extraño. Los gorilas bebés criados en tropas desarrollaban una cierta familiaridad con el olor humano debido a los investigadores y guardabosques que ocasionalmente se acercaban a sus grupos. Kwame se acercó lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para evaluar si esta extraña situación representaba peligro o consuelo. Sus grandes ojos marrones estudiaban a Daniel con una mezcla de curiosidad y miedo. El guardabosques permaneció lo más inmóvil posible, sin querer asustar al pequeño gorila, pero maravillado por este encuentro inesperado. En cualquier otra circunstancia, ver a un gorila bebé solo en esta parte de la reserva habría sido motivo de alarma inmediata. Los gorilas no eran nativos de esta región de Kenia, lo que significaba que este pequeño probablemente había sido separado de alguna operación de tráfico ilegal. El pequeño gorila finalmente se decidió y se acercó lo suficiente como para tocar con sus diminutas manos negras las botas de Daniel. El guardabosques sintió una mezcla de ternura y preocupación al ver al bebé tan cerca. Kwame olisqueó cautelosamente el uniforme del hombre, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba los olores desconocidos. Aparentemente satisfecho de que Daniel no representaba una amenaza inmediata, el pequeño gorila se sentó junto al árbol, su cuerpo pequeño temblando ligeramente por el agotamiento y el trauma de las últimas 24 horas. «Hola, pequeño», susurró Daniel con la voz más suave que pudo reunir. Su garganta ya estaba seca por la falta de agua, y hablar requería un esfuerzo considerable. «Estás solo también, ¿verdad?» Kwame levantó la vista hacia él, y en esos ojos Daniel pudo ver un reflejo de su propia vulnerabilidad. Ambos estaban atrapados en circunstancias que escapaban a su control, ambos separados de aquellos que podrían ayudarlos, ambos luchando por sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto hostil e incomprensible. El sol continuaba su descenso y las sombras se alargaban dramáticamente a través de la sabana. La temperatura comenzaba a descender y Daniel sabía que la noche traería un frío que penetraría hasta los huesos. Peor aún, la noche traería a los depredadores. Los leones comenzaban a cazar al anochecer, y las hienas salían de sus madrigueras para recorrer el territorio en busca de presas fáciles. Un hombre atado a un árbol y un gorila, bebé indefenso, serían un banquete demasiado tentador para ignorar. Mientras estos pensamientos oscuros ocupaban la mente de Daniel, otro actor estaba a punto de entrar en esta extraordinaria escena. Luna había estado cazando con éxito limitado durante las últimas horas. Su instinto la había llevado hacia el bosquecillo de acacias, donde la concentración de presas pequeñas era mayor. Los linces ibéricos eran cazadores especializados, adaptados a perseguir conejos y otras presas de tamaño mediano, y aunque la fauna de la sabana africana era diferente a la de su hogar mediterráneo, Luna había demostrado una capacidad de adaptación notable. Había capturado y devorado un damán de roca, un pequeño mamífero parecido a un roedor que vivía entre las formaciones rocosas cercanas. No era la comida ideal para una lince embarazada que necesitaba mantener sus fuerzas, pero era suficiente para mantener el hambre a raya temporalmente. Con su vientre parcialmente lleno, Luna había comenzado a buscar un lugar seguro para descansar antes de que cayera completamente la noche. Su instinto maternal la impulsaba a encontrar un refugio adecuado donde pudiera dar a luz en las próximas semanas
un lugar protegido de depredadores más grandes y con acceso a agua y presas. Fue su olfato excepcional lo que primero detectó algo inusual. El viento de la tarde llevaba consigo una mezcla compleja de olores, el sudor humano mezclado con miedo, el olor almizclado distintivo de un primate joven y algo más que activó todos sus instintos de alerta. Luna se detuvo en seco, sus orejas con mechones característicos girando para captar cualquier sonido que acompañara a esos olores. Su cuerpo se tensó en una postura de cautela mientras evaluaba la situación, moviéndose con la gracia silenciosa que caracterizaba a su especie. Luna se acercó al origen de los olores. Sus patas acolchadas no hacían ningún sonido sobre la tierra seca mientras avanzaba de árbol en árbol, usando cada sombra y cada arbusto como cobertura. Cuando finalmente divisó la escena frente a ella, sus pupilas se dilataron con sorpresa. Un humano atado a un árbol era algo fuera de su experiencia, incluso en su vida en cautiverio. Y junto al humano, un pequeño primate que claramente no era natural de este lugar. Luna permaneció oculta entre los arbustos, observando con la paciencia infinita de un cazador experto. Su mente procesaba la información de maneras que iban más allá de la simple lógica depredador-presa. Los linces ibéricos habían evolucionado en proximidad a los humanos durante milenios, desarrollando una comprensión intuitiva del comportamiento humano que muchas otras especies salvajes no compartían. Luna podía distinguir entre un humano que representaba peligro y uno que no. Y este humano, atado e indefenso, claramente no era una amenaza. Daniel no había notado la presencia de la lince todavía. Su atención estaba dividida entre intentar aflojar las cuerdas que lo ataban y mantener un ojo en el gorila bebé, que ahora se había acurrucado contra el tronco del árbol, aparentemente decidido a quedarse cerca de esta presencia humana que le ofrecía algún consuelo. Kwame había comenzado a emitir pequeños sonidos de angustia, llamadas débiles que en circunstancias normales habrían atraído a su madre de inmediato. La luz dorada del atardecer se intensificó en esos últimos minutos antes de que el sol tocara el horizonte. Era la hora mágica de la sabana, cuando el mundo parecía bañado en oro líquido y cada brizna de hierba proyectaba sombras largas y dramáticas. Pero para Daniel, esta belleza era solo un recordatorio de que se le acababa el tiempo. Una vez que cayera la oscuridad, sus posibilidades de sobrevivir disminuirían drásticamente. Entonces, en el silencio tenso de ese momento, Daniel finalmente la vio. Luna había dado un paso adelante, emergiendo parcialmente de su escondite. La lince y el hombre se miraron durante un largo momento, cada uno evaluando al otro. Daniel conocía los linces ibéricos por sus estudios de conservación, aunque nunca había esperado ver uno en África. Su presencia aquí era tan improbable como la del gorila bebé, otra pieza de un rompecabezas que no terminaba de tener sentido. Luna, por su parte, estudiaba al humano con inteligencia calculadora. Sus instintos maternos estaban en su punto más alto debido a su embarazo, y algo en esta situación activaba respuestas complejas en su cerebro. El humano estaba claramente en peligro, y el pequeño primate junto a él también. No había amenaza inmediata visible, pero Luna podía oler el miedo y detectar la vulnerabilidad. En su estado actual, debería alejarse, buscar seguridad para sí misma y sus futuros cachorros. Pero algo la mantenía allí, observando, evaluando, esperando. El gorila bebé fue el primero en notar a la lince. Kwame levantó la cabeza y emitió un pequeño sonido de alarma, presionándose más contra el árbol y buscando instintivamente la protección del humano atado. Daniel sintió la tensión del pequeño gorila y habló suavemente, tratando de calmarlo aunque él mismo no estaba seguro de qué sucedería a continuación.
Luna no era un gran depredador capaz de derribar a un humano adulto o incluso a un gorila bebé, pero en su situación actual Daniel no podía defenderse de ninguna amenaza. Luna dio otro paso hacia adelante, sus movimientos deliberados y cautelosos. No mostraba signos de agresión, su postura era más de curiosidad que de intención depredadora. Sus orejas puntiagudas con mechones negros se mantuvieron erguidas y orientadas hacia Daniel y Kwame, captando cada sonido que hacían. La lince se detuvo a aproximadamente 5 metros de distancia, suficientemente cerca para observar claramente, pero manteniendo una distancia de seguridad que le permitiría huir si fuera necesario. «Tranquila», murmuró Daniel, sin saber realmente a quién estaba dirigiendo sus palabras, si a la lince, al gorila bebé o a sí mismo. «Nadie va a hacerte daño». La ironía de su situación no se le escapaba. Él era quien estaba completamente indefenso, quien necesitaba que no le hicieran daño. Sin embargo, algo en la manera en que Luna lo observaba le decía que esta lince no estaba aquí para atacar. Había una inteligencia en esos ojos verdes que iba más allá del simple instinto depredador. Los minutos pasaron en este extraño punto muerto. El sol finalmente tocó el horizonte y el cielo se incendió con tonos de rojo profundo y naranja brillante. Las sombras se alargaron aún más, fusionándose unas con otras, hasta que todo el bosquecillo comenzó a sumergirse en una penumbra azulada. La temperatura descendió notablemente y Daniel sintió los primeros escalofríos recorrer su cuerpo. Sus brazos, atados en una posición incómoda durante horas, habían comenzado a entumecerse y sus muñecas ardían donde las cuerdas ásperas habían rozado su piel. Kwame, sintiéndose ligeramente más valiente en presencia del humano, extendió cautelosamente una mano hacia Luna. El gesto era infantil y conmovedor, el impulso de un bebé que buscaba conexión y consuelo en cualquier forma disponible. Luna observó la pequeña mano extendida durante un largo momento, su cola moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Entonces, en un movimiento que sorprendió a Daniel, la lince dio 2 pasos más hacia adelante y olfateó brevemente la mano del gorila antes de retirarse nuevamente. Ese simple gesto cambió algo en la atmósfera del claro. Era como si Luna hubiera tomado una decisión, evaluado la situación y determinado que estos 2 seres vulnerables no representaban ninguna amenaza para ella. Más aún, parecía reconocer en algún nivel instintivo que ellos estaban en problemas, de la misma manera que ella había estado en problemas cuando la transportaron accidentalmente al continente equivocado. La lince comenzó a moverse alrededor del perímetro del claro, su cuerpo moviéndose con la gracia fluida característica de los felinos. Daniel la observaba fascinado, olvidando momentáneamente su propia situación desesperada. Luna estaba inspeccionando el área, marcando mentalmente las características del terreno, las rutas de escape potenciales, los lugares donde podría ocultarse si fuera necesario. Era el comportamiento de un animal inteligente evaluando un nuevo territorio. Entonces Luna hizo algo completamente inesperado. Se acercó a las cuerdas que ataban a Daniel y con su hocico sensible comenzó a olfatearlas cuidadosamente. El guardabosques contuvo la respiración, sin atreverse a moverse por miedo a asustar a la lince ahora que estaba tan cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma almizclado de su pelaje. Luna estudió las cuerdas durante varios segundos, luego levantó la vista para mirar directamente a los ojos de Daniel. En ese momento de conexión, el guardabosques tuvo la sensación inquietante de que la lince entendía exactamente lo que veía, un humano atrapado, incapaz de liberarse. La luz continuaba desvaneciéndose rápidamente. En África ecuatorial no existe el crepúsculo prolongado de las latitudes más altas. Cuando el sol se pone,
la oscuridad llega rápidamente, cayendo como una cortina sobre la tierra. Daniel sabía que tenía quizás 20 minutos más de luz utilizable antes de que la noche completa los envolviera, y con la noche vendrían los peligros reales. Como si el universo hubiera decidido confirmar sus peores temores, un rugido distante resonó a través de la sabana. Era inconfundible, el llamado de un león macho marcando su territorio. El sonido hizo que el corazón de Daniel se acelerara y que Kwame emitiera un chillido agudo de terror. Incluso Luna reaccionó, su cuerpo tensándose inmediatamente en alerta máxima. Los leones eran uno de los pocos depredadores que representaban una amenaza mortal para ella, especialmente en su estado embarazado. El rugido vino de nuevo, esta vez claramente más cerca. Daniel estimó que la fuente estaba a quizás 1 kilómetro de distancia, posiblemente menos. Los leones tenían territorios extensos y patrullaban regularmente sus dominios. Si esta manada decidía pasar por el bosquecillo de acacias durante su cacería nocturna, encontrarían un festín fácil. Daniel atado e indefenso sería presa simple, y tanto Kwame como Luna serían objetivos tentadores. Luna tomó otra decisión en ese momento. En lugar de huir hacia la seguridad como dictaba todo instinto de supervivencia, la lince se movió más cerca del árbol donde Daniel estaba atado. Se sentó a menos de 2 metros de distancia, su cuerpo orientado hacia la dirección de donde había venido el rugido. Su postura era de vigilancia, las orejas en alto, los músculos tensos, lista para reaccionar ante cualquier amenaza que se aproximara. Kwame, reconociendo la postura protectora de la lince, se movió lentamente desde su posición junto al tronco del árbol para sentarse entre Daniel y Luna. El pequeño gorila parecía encontrar consuelo en la presencia de ambos, el humano atado y la lince vigilante. Era una escena extraordinaria. 3 especies completamente diferentes, ninguna de las cuales debería estar en este lugar o en esta situación, unidas por circunstancias que desafiaban toda lógica. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía rápidamente, primero unas pocas y luego miles, hasta que toda la bóveda celeste se iluminó con su resplandor frío y distante. La luna creciente todavía no había salido, lo que significaba que la oscuridad sería casi total durante las próximas horas. En esta oscuridad, los depredadores nocturnos tendrían todas las ventajas. Daniel intentó de nuevo aflojar las cuerdas, usando la poca fuerza que le quedaba en sus brazos entumecidos. Las fibras ásperas se clavaban en su piel, pero se negaban a ceder. Los cazadores furtivos habían hecho un trabajo meticuloso. Estas cuerdas estaban diseñadas para aguantar, y aguantarían hasta que alguien viniera a liberarlo o hasta que fuera demasiado tarde. La primera hora de oscuridad completa fue la más difícil. Los sonidos de la sabana nocturna se amplificaban de manera inquietante en la oscuridad. Cada crujido de rama, cada susurro de hierba seca podía ser un depredador acechando. Daniel había pasado innumerables noches en la naturaleza durante su carrera, pero nunca en una situación tan vulnerable. Siempre había tenido la protección de un vehículo, una tienda de campaña, o al menos la capacidad de moverse y defenderse. Ahora no tenía nada excepto las cuerdas que lo ataban y 2 compañeros improbables que compartían su destino. Luna permanecía en su posición de vigilancia, sus sentidos felinos mucho más agudos en la oscuridad que los de Daniel. Sus ojos estaban diseñados para ver con luz mínima, y sus oídos podían captar sonidos que eran completamente inaudibles para el humano. Cada pocos minutos, la lince giraba la cabeza en diferentes direcciones, monitoreando constantemente su entorno. Su cola se movía en pequeñas sacudidas nerviosas, la única señal externa de la tensión que sentía. Kwame se había acurrucado completamente contra el tronco del árbol, su pequeño cuerpo temblando tanto por el frío como por el miedo.
Los gorilas bebés no estaban diseñados para pasar la noche solos. Normalmente dormirían acurrucados contra el cuerpo cálido de su madre, protegidos por la presencia de toda la tropa. La ausencia de ese consuelo era casi tan aterradora para el pequeño como los peligros físicos que los rodeaban. Entonces, en un gesto que haría que Daniel repensara todo lo que creía saber sobre el comportamiento animal, Luna se movió. La lince se levantó lentamente de su posición y caminó hacia Kwame. El gorila bebé se encogió instintivamente, preparándose para huir aunque no tenía a dónde ir. Pero Luna no mostró ninguna agresión. En cambio, se acostó junto al pequeño gorila, presionando su cuerpo cálido contra el de él. Era un acto de pura compasión, una lince embarazada compartiendo su calor corporal con una cría de una especie completamente diferente. Kwame pareció confundido al principio, sus pequeñas manos tocando cautelosamente el pelaje moteado de Luna. Pero cuando sintió el calor que emanaba del cuerpo de la lince, su instinto de bebé tomó el control. Se acurrucó más cerca, buscando ese consuelo maternal que había perdido. Luna permitió el contacto, su ronroneo grave apenas audible pero reconfortante en la quietud de la noche. Daniel observaba esta escena con una mezcla de asombro y emoción. En sus años de estudio de vida silvestre, había visto muchos comportamientos notables, pero esto trascendía todo lo que había presenciado. Luna no tenía ninguna razón evolutiva para ayudar a Kwame. De hecho, su instinto de supervivencia, especialmente en su estado embarazado, debería haberla impulsado a alejarse de cualquier situación de riesgo. Y sin embargo, aquí estaba, ofreciendo protección y consuelo a una cría que no era de su especie. El rugido del león volvió a resonar a través de la noche, esta vez notablemente más cerca. Daniel estimó que el depredador estaba ahora a menos de medio kilómetro de distancia. Los leones generalmente cazan en manadas, lo que significaba que probablemente había varios de ellos moviéndose por el área. La garganta de Daniel se cerró con miedo. Si los leones los encontraban, no habría manera de escapar. Moriría aquí, atado a este árbol, incapaz incluso de defenderse. Luna también había detectado la mayor proximidad del peligro. Su cuerpo se tensó y sus ojos brillaron en la oscuridad mientras escaneaba las sombras circundantes. Por un momento, Daniel pensó que la lince huiría, que su instinto de supervivencia finalmente superaría su extraño impulso protector. Pero Luna no se movió. Permaneció acostada junto a Kwame, aunque ahora su postura era de alerta extrema, lista para actuar si fuera necesario. Los minutos se arrastraban con una lentitud dolorosa. El frío de la noche se había intensificado y Daniel podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a temblar incontrolablemente. La deshidratación también estaba cobrando su precio. Su lengua se sentía hinchada en su boca y cada vez que tragaba era como tragar arena. Sabía que podía sobrevivir algunos días sin comida, pero sin agua, especialmente bajo el sol abrasador del día siguiente, sus posibilidades disminuirían drásticamente. Fue entonces cuando escuchó voces. Al principio pensó que estaba alucinando, que la deshidratación y el estrés estaban jugando trucos con su mente. Pero las voces se hicieron más fuertes, más claras. Hablaban en suajili, y con un escalofrío de terror Daniel reconoció una de ellas. Era el líder de los cazadores furtivos, el hombre con la cicatriz. Habían regresado. Las voces se acercaban desde el oeste, acompañadas del crujido de ramas rotas y el sonido de pasos pesados. Daniel podía distinguir al menos 3 personas, posiblemente 4. ¿Por qué habían regresado tan pronto? Habían dicho 2 días, pero apenas habían pasado unas horas. Entonces escuchó lo que decían y comprendió. Los cazadores estaban siendo perseguidos. Algo había salido mal con su operación,
y ahora estaban huyendo, usando el bosquecillo de acacias como refugio temporal. Luna había oído las voces también. Su reacción fue inmediata y dramática. Se puso de pie en un movimiento fluido, su pelaje erizado haciendo que pareciera el doble de su tamaño real. Un siseo bajo escapó de su garganta, un sonido de advertencia primitivo que hablaba de garras y colmillos. Kwame, despertado bruscamente de su sueño intranquilo, chilló de alarma y se aferró al tronco del árbol. Las luces de linternas comenzaron a parpadear entre los árboles, acercándose a su posición. Daniel sabía que tenía que advertir a Luna y Kwame de alguna manera, hacer que huyeran antes de que los cazadores los encontraran. Los hombres armados no dudarían en disparar a cualquier animal valioso que encontraran. Una lince ibérica rara y un gorila bebé serían premios extraordinarios en el mercado negro de animales exóticos. «Vete», susurró Daniel con urgencia hacia Luna. «Corre, llévate al pequeño y corre». Pero la lince no se movió. Sus ojos verdes brillaban con determinación feroz, mientras miraba fijamente hacia las luces que se acercaban. Era como si hubiera trazado una línea en la arena, decidida a proteger este pequeño claro y los seres vulnerables dentro de él. Los cazadores furtivos entraron al claro, sus linternas barriendo el área. Se detuvieron abruptamente cuando sus luces iluminaron la escena ante ellos. Daniel atado al árbol donde lo habían dejado, pero ahora acompañado por un gorila bebé y, más extraordinario aún, una lince de aspecto feroz que los enfrentaba con postura desafiante. «¡Qué demonios!», murmuró uno de los hombres en suajili. El líder con la cicatriz dio un paso adelante, su rifle levantándose instintivamente. Sus ojos se movieron de Daniel a los animales y de vuelta, procesando esta escena imposible. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro cuando comprendió lo que tenía frente a él. «Parece que la suerte está de nuestro lado después de todo», dijo a sus compañeros. «Un gorila bebé vale una fortuna, y esa lince, ni siquiera sé qué tipo es, pero los coleccionistas pagan bien por rarezas. Preparen las redes». Los tres cazadores furtivos comenzaron a moverse coordinadamente, desplegando las redes que llevaban en sus mochilas con la práctica eficiencia de hombres que habían hecho esto muchas veces antes. Daniel sintió una oleada de impotencia y rabia. No solo iba a morir aquí atado a este árbol, sino que estos criminales capturarían a Luna y Kwame, condenándolos a una vida de cautiverio o algo peor. Todo su trabajo, todos sus años dedicados a proteger la vida silvestre, terminarían en este fracaso absoluto. «No», gritó Daniel con toda la fuerza que su garganta seca permitía. «Déjenlos ir. Son solo animales asustados. No valen la pena el problema». El líder se volvió hacia él, su sonrisa cruel ensanchándose. «Ah, el guardabosques quiere negociar. Qué conmovedor. Pero sabes tan bien como yo que estos 2 ejemplares valen más que tu salario anual. El gorila solo vale $50,000 en el mercado correcto». Luna retrocedió lentamente, situándose entre los hombres y Kwame en un gesto de protección claramente deliberado. El gorila bebé se había quedado completamente inmóvil, sus grandes ojos brillando con lágrimas de terror, mientras miraba las figuras amenazantes. Los instintos del pequeño le decían que estos humanos eran diferentes al guardabosques atado. Estos eran los mismos que habían capturado a su madre, los que habían destrozado su mundo. Uno de los cazadores, un hombre más joven con una gorra de béisbol raída, dio un paso adelante con la red extendida. «Vamos, gatita», murmuró en un tono falsamente tranquilizador. «No queremos lastimarte, solo ven con nosotros tranquilamente». Luna respondió con un siseo explosivo. Sus labios se retrajeron para revelar colmillos afilados diseñados para desgarrar carne. Su cola se agitaba violentamente,
y cada músculo de su cuerpo estaba tenso como un resorte listo para saltar. El joven cazador cometió el error de subestimar a la lince. Se acercó demasiado rápido, y Luna atacó con la velocidad de un rayo. Sus garras delanteras encontraron el brazo extendido del hombre, rasgando a través de la tela de su camisa y dejando surcos sangrantes en su piel. El cazador gritó y retrocedió, la red cayendo al suelo mientras se agarraba a su brazo herido. «¡Maldita bestia!», rugió alcanzando el cuchillo que llevaba en su cinturón. El líder levantó su rifle, apuntando directamente a Luna. «Suficiente de esto. Si no podemos capturarla viva, la piel todavía vale algo». Daniel sintió que su corazón se detenía. «No», gritó de nuevo, forcejeando inútilmente contra las cuerdas que lo ataban. «Por favor, no lo hagan». El dedo del líder comenzó a presionar el gatillo. Fue entonces cuando la noche explotó en caos. El rugido que resonó a través del bosquecillo no era distante esta vez, era inmediato, poderoso y aterrador en su proximidad. 3 leones emergieron de la oscuridad circundante, atraídos por los sonidos de conflicto y el olor de sangre fresca del brazo herido del cazador. La manada había estado cazando cerca cuando los gritos y el alboroto captaron su atención. Ahora se encontraban ante un banquete potencial, humanos distraídos, siempre las presas más fáciles cuando no estaban prestando atención. El resultado fue inmediato y pandémico. Los cazadores furtivos, hombres endurecidos por años de operaciones ilegales, entraron en pánico total. Los rifles se descargaron en la oscuridad, los disparos yendo salvajemente fuera de objetivo mientras los hombres retrocedían precipitadamente. Las linternas cayeron al suelo, sus haces de luz girando caóticamente y creando sombras monstruosas que hacían que todo pareciera aún más surrealista. «¡Corran!», gritó el líder, su voz quebrándose por el miedo. «Olviden los animales, solo corran». Los 3 hombres se dispersaron en diferentes direcciones, su coordinación previa disolviéndose en puro instinto de supervivencia. Los leones, confundidos por múltiples objetivos en movimiento y el ruido de las armas de fuego, dudaron momentáneamente. Uno de ellos, una hembra joven, comenzó a perseguir al cazador herido, cuyo brazo sangrante dejaba un rastro de olor irresistible. Luna actuó en ese instante de confusión. En lugar de huir, cosa que todo instinto felino le gritaba que hiciera, la lince corrió hacia Daniel. Sus dientes encontraron las cuerdas que ataban las muñecas del guardabosques y comenzó a tirar con una fuerza desesperada. Daniel podía sentir la tensión en las fibras, podía escuchar el sonido de los hilos individuales comenzando a romperse bajo la presión de los colmillos afilados de Luna. Los leones restantes, un macho adulto y otra hembra, permanecían en el claro, sus ojos brillando en la oscuridad mientras evaluaban la situación. Daniel sabía que estaban considerando sus opciones: perseguir a las presas que huían o investigar los objetivos más fáciles que permanecían en el claro. Un hombre atado, una lince preocupada por ayudarlo y un gorila bebé aterrorizado. Todos serían presas simples. «Vamos, vamos», murmuraba Daniel entre dientes mientras sentía las cuerdas comenzar a ceder. Luna trabajaba con determinación feroz, sus mandíbulas nunca aflojando su agarre incluso cuando uno de los leones dio un paso en su dirección. Kwame permanecía congelado contra el árbol, su pequeño cuerpo temblando violentamente, pero sin hacer ningún sonido que pudiera atraer más atención. Finalmente, con un chasquido audible, las cuerdas alrededor de las muñecas de Daniel se rompieron. Sus manos quedaron libres, aunque tan entumecidas que inicialmente no pudo moverlas. Comenzó a frotar frenéticamente sus muñecas, tratando de restaurar la circulación mientras sus dedos hormigueaban dolorosamente. Las cuerdas alrededor de sus tobillos todavía lo mantenían atado al árbol,
pero ahora tenía las manos libres para trabajar en ellas. El león macho rugió, un sonido que hizo vibrar el aire y que anunciaba su decisión. Había elegido quedarse e investigar estas presas potenciales en lugar de perseguir a los humanos que huían. Comenzó a avanzar hacia el árbol, su enorme cuerpo moviéndose con la gracia mortal de un depredador supremo. Daniel trabajaba frenéticamente en los nudos de sus tobillos, sus dedos torpes por el entumecimiento luchando contra las cuerdas apretadas. Luna se posicionó entre el león que se acercaba y Daniel, su pequeño cuerpo, ridículamente diminuto en comparación con el masivo depredador. Era un gesto suicida. Una lince solitaria y embarazada no tenía ninguna posibilidad contra un león adulto. Pero Luna no retrocedió. Siseó y escupió, sus garras extendidas, su pelaje completamente erizado. Era la imagen misma del coraje desesperado, un animal dispuesto a sacrificarse para proteger a aquellos que había decidido defender. El león se detuvo, aparentemente sorprendido por la audacia de esta pequeña felina. En su experiencia, las presas huían. Este comportamiento desafiante era inusual y requería evaluación. Mientras el gran depredador consideraba su próximo movimiento, Daniel finalmente logró aflojar el primer nudo. Sus dedos trabajaban más rápidamente ahora, la circulación restaurándose gradualmente mientras tiraba de las cuerdas. La leona, que había permanecido al margen, decidió rodear por el otro lado, intentando flanquear la defensa de Luna. Era una táctica de caza clásica, y Daniel la reconoció inmediatamente. Si los leones los rodeaban completamente, no habría escapatoria. Daniel tiró del último nudo con todas sus fuerzas, sintiendo cómo las fibras finalmente cedían. Sus piernas quedaron libres y se tambaleó al intentar ponerse de pie, sus extremidades entumecidas apenas capaces de sostener su peso. Se agarró del tronco del árbol para mantener el equilibrio, su visión nublándose momentáneamente por el cambio repentino de posición después de horas de inmovilidad. «Luna, mantente atrás», gritó Daniel, su voz ronca pero firme. Buscó algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus manos encontraron una rama gruesa que había caído cerca del árbol. No era mucho contra leones, pero era mejor que nada. Con movimientos dolorosos, Daniel se posicionó junto a Luna, formando un frente unido contra los depredadores que lo cercaban. El león macho pareció reconsiderar la situación. Ahora enfrentaba no solo a una lince desafiante, sino también a un humano de pie con un arma improvisada. La ecuación había cambiado. Los leones eran cazadores inteligentes, evolucionados para calcular riesgo versus beneficio. Las presas que se defendían vigorosamente a menudo no valían la energía necesaria para derribarlas, especialmente cuando había opciones más fáciles disponibles. Daniel comenzó a gritar, agitando la rama sobre su cabeza y haciendo el mayor ruido posible. «Vamos, fuera de aquí», rugió con toda la fuerza que sus pulmones permitían. «Largarse, todos ustedes». Luna se unió a su alboroto con sus propios siseos y gruñidos, creando una cacofonía de amenaza que llenó el claro. Incluso Kwame, sintiendo la energía de sus defensores, comenzó a golpear el suelo con sus pequeños puños y emitir sonidos de alarma. El ruido, combinado con la postura defensiva agresiva, tuvo el efecto deseado. El león macho retrocedió 2 pasos, su cola agitándose con irritación. La leona que había estado flanqueando también se detuvo, sus orejas aplastadas contra su cráneo. Durante un momento tenso, que pareció extenderse por la eternidad, los 2 grupos se enfrentaron, depredadores y presas en un punto muerto de voluntades. Entonces, de la oscuridad circundante, vino un nuevo sonido que cambiaría todo. Era el rugido distintivo de motores de vehículos acercándose rápidamente,
acompañado por el destello de múltiples luces potentes. Los refuerzos habían llegado. Otros guardabosques, alertados por los disparos de rifle y probablemente por los informes de radio sobre la actividad de cazadores furtivos en el área, convergían en el bosquecillo de acacias. Los leones, que ya estaban indecisos, tomaron esta nueva intrusión como señal de retirada. Con un último rugido de frustración, el macho se volvió y desapareció en la oscuridad, seguido rápidamente por la hembra. Daniel dejó caer la rama, sus piernas finalmente cediendo bajo él mientras se desplomaba contra el árbol. El alivio lo invadió con tanta fuerza que sintió que podría desmayarse. 3 vehículos entraron al claro, sus luces brillantes iluminando la escena como si fuera de día. Daniel levantó una mano para proteger sus ojos de la luz cegadora, mientras figuras uniformadas saltaban de los vehículos, rifles en mano, listas para cualquier amenaza. «Daniel», gritó una voz familiar. Era James Kimathi, su colega y amigo más cercano en el servicio de guardabosques. «Dios mío, Daniel, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué demonios pasó aquí?» Daniel intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Uno de los guardabosques le pasó una botella de agua y bebió desesperadamente, el líquido fresco como un milagro después de horas de deshidratación torturante. «Despacio, despacio», advirtió el guardabosques. «No bebas demasiado rápido o te enfermarás». Después de varios tragos cuidadosos, Daniel finalmente pudo hablar. «Cazadores furtivos», dijo con voz áspera. 3 de ellos me ataron aquí esta tarde. Regresaron hace poco, pero los leones los ahuyentaron. Necesitan encontrarlos. Uno de ellos está herido y sangrando». James asintió a otro guardabosques que inmediatamente comenzó a hablar por radio, coordinando una búsqueda de los cazadores fugitivos. Entonces, James notó a Luna y Kwame. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras su linterna iluminaba primero a la lince y luego al gorila bebé. «Daniel, ¿eso es lo que creo que es?», preguntó señalando a Luna. Daniel asintió débilmente. «Es una lince ibérica, hembra, y está embarazada. No tengo idea de cómo llegó aquí, pero me salvó la vida. Ella y el gorila bebé, ambos me salvaron». La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Un equipo médico llegó para evaluar las lesiones de Daniel, deshidratación severa, abrasiones en muñecas y tobillos, y agotamiento extremo, pero por lo demás estaba notablemente bien. Mientras lo atendían, Daniel insistió en que alguien cuidara de Luna y Kwame. «No pueden simplemente dejarlos aquí», dijo con vehemencia. «Especialmente Luna. Ella está embarazada y no es nativa de esta región. Y el gorila necesita ser reunido con su familia o llevado a un santuario». Un especialista en vida silvestre del equipo de rescate se acercó cautelosamente a Luna con una jaula de transporte especialmente diseñada. La lince, exhausta por la tensión de la noche, ofreció solo una resistencia simbólica antes de permitir que la guiaran suavemente al interior. Para sorpresa de todos, cuando intentaron capturar a Kwame separadamente, el gorila bebé se negó a alejarse de la jaula de Luna. Emitió sonidos de angustia tan agudos que finalmente decidieron transportarlos juntos, colocando la jaula de Kwame junto a la de Luna en la parte trasera del vehículo. «Es como si se hubieran vinculado», observó James mientras observaba cómo Kwame extendía su pequeña mano a través de los barrotes para tocar la pata de Luna. «Nunca he visto algo así». Daniel, todavía débil pero insistiendo en permanecer consciente y alerta, sonrió débilmente. «Te dije que me salvaron. Actuaron juntos, protegiéndome y protegiéndose mutuamente. Es la cosa más extraordinaria que he presenciado en mi carrera». El viaje de regreso al puesto de guardabosques principal tomó casi 2 horas por los caminos accidentados. Durante todo el trayecto,
Daniel mantuvo su mirada en las dos jaulas, observando cómo Luna y Kwame se reconfortaban mutuamente con su proximidad. La lince ronroneaba suavemente, un sonido que Kwame parecía encontrar calmante, y el gorila bebé ocasionalmente emitía pequeños sonidos de consuelo que Luna respondía con movimientos de sus orejas. Al llegar al puesto principal, un equipo veterinario completo estaba esperando. La doctora Sarah Mitchell, la veterinaria principal de la reserva, examinó primero a Luna con cuidado experto. Esta lince está en condición sorprendentemente buena considerando lo que ha pasado, anunció después de su evaluación. Embarazada de aproximadamente 6 semanas, saludable, solo un poco deshidratada y estresada. Con descanso y cuidado adecuado, ella y sus cachorros deberían estar bien. El examen de Kwame reveló que también estaba en condición relativamente buena, considerando que había estado separado de su madre durante más de 24 horas. Traumatizado sin duda, dijo la doctora Mitchell, pero físicamente sano. Va a necesitar cuidado especializado y eventualmente tendremos que encontrar un santuario adecuado para él. Durante las siguientes semanas, Daniel se recuperó rápidamente en el pequeño hospital de la reserva. Su esposa Amara y sus hijos lo visitaban diariamente, sus rostros mostrando el alivio de tenerlo vivo y relativamente ileso. Pero incluso mientras se recuperaba, la mente de Daniel permanecía con Luna y Kwame. Había solicitado informes diarios sobre su condición y había insistido en visitar el centro de rehabilitación temporal, donde estaban siendo cuidados tan pronto como los doctores lo permitieran. Lo que nadie había anticipado era la profundidad del vínculo que se había formado entre la lince y el gorila bebé. Cuando intentaron separarlos en recintos diferentes, ambos animales entraron en estados de angustia severa. Luna se negaba a comer y pasaba horas paseando inquieta junto a la pared que la separaba de Kwame. El gorila bebé lloraba constantemente, un sonido desgarrador que rompía el corazón de todos los que lo escuchaban. Finalmente, la doctora Mitchell tomó la decisión sin precedentes de mantenerlos juntos en un recinto compartido especialmente diseñado. El resultado fue inmediato y notable. Una vez reunidos, tanto Luna como Kwame se calmaron visiblemente. La lince reanudó su alimentación y comenzó a recuperar el peso que había perdido. Kwame dejó de llorar y comenzó a explorar su entorno con la curiosidad natural de un bebé gorila saludable. Pero lo más extraordinario era cómo interactuaban. Luna permitía que Kwame se acurrucara contra ella para dormir, proporcionándole el contacto maternal que desesperadamente necesitaba. A cambio, Kwame parecía entender instintivamente que Luna necesitaba descanso para su embarazo y se movía con cuidado inusual alrededor de ella. Cuando Daniel finalmente pudo visitar el centro de rehabilitación, acompañado por James y la doctora Mitchell, se quedó parado frente al recinto durante largos minutos sin decir palabra. Luna estaba acostada bajo la sombra de un árbol artificial mientras Kwame jugaba cerca, ocasionalmente acercándose para tocar suavemente el vientre hinchado de la lince, como si comprendiera que había vida creciendo allí. «Es increíble», murmuró Daniel finalmente. «En todos mis años estudiando comportamiento animal, nunca he visto algo remotamente parecido a esto». La doctora Mitchell asintió, sus ojos también fijos en la escena ante ellos. «Estamos documentando todo», dijo. «Este vínculo entre especies es único. Luna ha adoptado efectivamente un rol maternal con Kwame, y él la ha aceptado como su madre sustituta. Es casi como si ambos hubieran reconocido en el otro una necesidad compartida. Ella necesitaba sentirse segura y protegida durante su embarazo, y él necesitaba una figura materna que lo consolara. Las noticias sobre la lince embarazada y el gorila bebé
se extendieron rápidamente más allá de los límites de la reserva. Periodistas de todo el mundo comenzaron a solicitar acceso para documentar esta historia extraordinaria. La historia de cómo estos dos animales improbables habían salvado a un guardabosques y luego formado un vínculo inquebrantable capturó la imaginación pública. Las redes sociales explotaron con imágenes y videos de Luna y Kwame, sus hashtags convirtiéndose en tendencia global. Pero con la atención vino la presión sobre qué hacer con estos dos animales a largo plazo. Luna era una lince ibérica, una especie en peligro crítico de extinción nativa de España y Portugal. Su presencia en África había sido un accidente y, técnicamente, debería ser devuelta a Europa para participar en programas de cría en cautiverio. Kwame necesitaba ser colocado en un santuario de primates donde pudiera eventualmente ser integrado con otros gorilas. La separación parecía inevitable. Daniel se opuso vehementemente a cualquier plan que involucrara separar a Luna y Kwame. Escribió cartas apasionadas a organizaciones de conservación, dio entrevistas a medios internacionales y utilizó cada conexión que tenía en la comunidad de vida silvestre para abogar por mantener juntos a los dos animales. No pueden separarlos, argumentaba una y otra vez. Han formado un vínculo que trasciende las barreras de especie. Separarlos ahora sería cruel y potencialmente devastador para ambos. Su campaña ganó apoyo inesperado cuando un grupo de investigadores de comportamiento animal de la Universidad de Cambridge se interesó en el caso. Propusieron un estudio a largo plazo del vínculo entre Luna y Kwame, argumentando que este fenómeno único podría proporcionar información valiosa sobre la naturaleza de los vínculos sociales entre especies y la plasticidad del comportamiento maternal. Ofrecieron financiar la construcción de una instalación especial en Kenia, donde ambos animales pudieran vivir juntos bajo observación científica. Mientras estas negociaciones se desarrollaban en niveles administrativos más altos, Luna entró en trabajo de parto. Era una noche cálida de abril, cuando la doctora Mitchell recibió la llamada de emergencia del cuidador nocturno. Para cuando llegó al centro de rehabilitación, Luna ya había dado a luz a su primer cachorro, un pequeño bulto húmedo de pelaje que la madre limpiaba meticulosamente con su lengua. Kwame estaba sentado a pocos metros de distancia, observando el proceso con fascinación obvia, pero manteniendo una distancia respetuosa. Durante las siguientes horas, Luna dio a luz a 2 cachorros más, todos saludables y vocales. El equipo veterinario observaba desde cámaras de monitoreo remoto, no queriendo interferir con este momento crucial. Lo que presenciaron los dejó asombrados. Una vez que los 3 cachorros estaban limpios y amamantando, Luna permitió que Kwame se acercara. El gorila bebé se movió con extremo cuidado, extendiendo una mano para tocar suavemente a uno de los recién nacidos con un dedo. Luna ronroneó su aprobación, claramente confiando en Kwame cerca de sus vulnerables crías. Era un nivel de confianza entre especies que desafiaba toda explicación convencional. Kwame, por su parte, parecía comprender la fragilidad de los pequeños seres ante él. Se sentó junto a Luna, actuando como una especie de guardián, sus ojos alerta a cualquier disturbio que pudiera amenazar a la nueva familia. Daniel recibió la noticia del nacimiento a primera hora de la mañana y condujo inmediatamente al centro de rehabilitación, todavía en su pijama con solo un chaleco encima. Cuando entró a la sala de observación y vio las imágenes de las cámaras, lágrimas rodaron por sus mejillas. Amara, que lo había acompañado, apretó su mano mientras ambos observaban a Luna acostada de lado, mientras sus cachorros amamantaban, con Kwame sentado en vigilancia protectora cerca. «Es como una familia», susurró Amara, «una familia imposible y perfecta». Daniel asintió
incapaz de hablar por la emoción que lo embargaba. Esto era más que solo una historia de supervivencia o un caso interesante para documentación científica. Era un testimonio de algo fundamental sobre la naturaleza de la compasión, del cuidado y de cómo el amor podía manifestarse de las formas más inesperadas. El nacimiento de los cachorros de Luna cambió fundamentalmente la conversación sobre el futuro de estos animales extraordinarios. Las organizaciones de conservación que habían insistido en la separación se encontraron enfrentando un dilema ético complejo. Separar a Luna de Kwame ahora significaría no solo romper el vínculo entre ellos, sino también privar a los cachorros recién nacidos de la única figura paterna que conocerían. Kwame se había convertido en parte integral de esta unidad familiar única, ayudando a vigilar a los cachorros cuando Luna necesitaba descansar o alimentarse. La propuesta de la Universidad de Cambridge ganó tracción rápidamente. El proyecto, denominado Proyecto Vínculo Transespecie, recibiría financiamiento sustancial de múltiples organizaciones conservacionistas internacionales. Se construiría una instalación de última generación en las afueras de la reserva Maasai Mara, diseñada específicamente para albergar a Luna, Kwame y los cachorros en un ambiente que respetara las necesidades de todas las especies involucradas. La instalación incluiría espacios que imitaran tanto el hábitat mediterráneo natural de los linces como áreas apropiadas para el desarrollo de un gorila joven. Daniel fue invitado a ser el coordinador principal del proyecto, un puesto que aceptó sin vacilación. Su experiencia directa con los animales y su comprensión profunda de su historia compartida lo hacían la elección perfecta. Durante los meses siguientes, trabajó incansablemente en los planes de la instalación, consultando con expertos de todo el mundo para asegurar que cada aspecto del diseño priorizara el bienestar de los animales. Mientras tanto, la historia de Luna, Kwame y Daniel continuaba capturando corazones globalmente. Un documental producido por una importante cadena internacional siguió cada fase del desarrollo, desde los días oscuros cuando Daniel estuvo atado al árbol hasta los momentos tiernos de Luna, amamantando a sus cachorros mientras Kwame montaba guardia. El documental, titulado Vínculos Salvajes, se convirtió en uno de los programas de vida silvestre más vistos en la historia, generando conciencia sin precedentes sobre conservación y la complejidad emocional de los animales. Los 3 cachorros de Luna, 2 hembras y un macho, prosperaron bajo el cuidado conjunto de su madre y su guardián gorila. Los investigadores observaban fascinados cómo los pequeños linces interactuaban con Kwame, trepando sobre su espalda como si fuera un juguete viviente, mientras él permanecía pacientemente inmóvil para no lastimarlos. Kwame había desarrollado una delicadeza notable en sus movimientos cuando estaba cerca de los cachorros, consciente de su fragilidad en comparación con su propia fuerza creciente. Uno de los momentos más conmovedores capturados en cámara ocurrió cuando uno de los cachorros, la hembra más pequeña que el equipo había nombrado Esperanza, se aventuró demasiado lejos del nido y cayó en una pequeña zanja dentro del recinto. Sus gritos de angustia alertaron inmediatamente tanto a Luna como a Kwame. Fue Kwame quien llegó primero, usando sus largos brazos para alcanzar el fondo de la zanja y levantar cuidadosamente a la cachorra, devolviéndola a Luna, quien la examinó minuciosamente antes de limpiarla con atención maternal. El gorila se había sentado cerca durante todo el proceso, claramente preocupado, hasta que estuvo seguro de que la pequeña estaba bien. Este incidente reforzó lo que Daniel y el equipo de investigación ya sabían. Kwame no era simplemente tolerado por Luna, era un miembro genuino de su estructura familiar con responsabilidades y privilegios que venían con ese estatus.
Los cachorros lo reconocían como parte de su círculo de seguridad, y él respondía con un nivel de cuidado que era extraordinario para un gorila juvenil de su edad. A medida que pasaban los meses, los preparativos para la nueva instalación avanzaban. La construcción se completó en tiempo récord, impulsada por el entusiasmo global por el proyecto. La instalación era impresionante, con 5 hectáreas de terreno variado, que incluía áreas boscosas, espacios abiertos de sabana, formaciones rocosas naturales y 3 refugios climáticos donde los animales podían retirarse durante las condiciones climáticas extremas. Todo estaba equipado con tecnología de monitoreo de última generación que permitiría a los investigadores estudiar el comportamiento de los animales sin interferir con sus vidas diarias. El día de la mudanza fue un evento mediático de proporciones épicas. Cámaras de todo el mundo se congregaron para capturar el momento en que Luna, Kwame y los 3 cachorros, ahora de 4 meses y notablemente más grandes, fueron transportados a su nuevo hogar permanente. Daniel acompañó personalmente el transporte, su presencia proporcionando familiaridad reconfortante para los animales que habían llegado a conocerlo bien durante su tiempo en el centro de rehabilitación. La liberación en el nuevo recinto fue cuidadosamente orquestada. Las puertas de los transportadores se abrieron simultáneamente y por un momento ninguno de los animales se movió. Luego Luna salió primero, sus sentidos agudos evaluando este nuevo territorio. Los cachorros la siguieron de cerca, sus colas cortas moviéndose nerviosamente mientras exploraban. Kwame emergió último, su postura protectora evidente mientras se colocaba entre los felinos y los cientos de observadores humanos que miraban desde plataformas de observación especialmente diseñadas. Durante las siguientes horas, el grupo exploró su nuevo hogar. Luna marcó varios árboles con sus glándulas olfativas, estableciendo este espacio como su territorio. Los cachorros descubrieron un pequeño arroyo que corría por el recinto y pasaron tiempo jugando en el agua mientras Luna observaba desde una roca cercana. Kwame investigó las estructuras de escalada especialmente diseñadas para él, probando su resistencia con sacudidas experimentales antes de trepar hasta la cima para obtener una vista panorámica de todo el recinto. Al caer la noche, algo notable sucedió. Luna condujo a sus cachorros a uno de los refugios, un espacio cálido y seco con camas suaves, hechas de materiales naturales. Pero en lugar de instalarse inmediatamente, esperó. Minutos después, Kwame entró al refugio, habiendo completado su propia exploración del territorio. Solo cuando el gorila se acomodó en su propia área del refugio, Luna permitió que los cachorros se acurrucaran junto a ella para dormir. Era un ritual que habían desarrollado en el centro de rehabilitación, uno que claramente tenían la intención de mantener en su nuevo hogar. Daniel observaba desde la sala de control, monitores mostrando múltiples ángulos del refugio donde su familia imposible se acomodaba para su primera noche. James estaba con él, junto con la doctora Mitchell y varios de los investigadores principales del proyecto. Nadie hablaba. Todos simplemente observaban este momento extraordinario. Los meses siguientes trajeron descubrimientos que revolucionarían la comprensión científica sobre los vínculos entre especies. Los investigadores documentaron cientos de interacciones que demostraban no solo tolerancia mutua, sino cooperación genuina y afecto entre Luna, Kwame y los cachorros. Kwame desarrolló señales específicas para comunicarse con los felinos, golpes suaves en el suelo que los cachorros aprendieron a interpretar como advertencias de peligro potencial. Luna, por su parte, permitía que Kwame compartiera sus presas ocasionalmente, algo extraordinario considerando que los linces son típicamente cazadores solitarios que no comparten comida.
Los tres cachorros crecieron rápidamente, desarrollando personalidades distintas bajo la observación atenta de sus dos guardianes. Esperanza, la más pequeña que había caído en la zanja, se convirtió en la más aventurera, constantemente probando los límites de su territorio y las habilidades de escalada que enseñaba trepando por la espalda de Kwame. Su hermana, nombrada Valentía por el equipo, era más cautelosa pero increíblemente inteligente, observando y aprendiendo antes de intentar cualquier nueva hazaña. El macho, llamado Coraje, mostraba un equilibrio entre ambas hermanas, valiente cuando era necesario pero pensativo en su enfoque. Kwame floreció en su papel único. A medida que crecía, su tamaño comenzó a superar significativamente el de Luna, pero su gentileza con ella y los cachorros nunca disminuyó. Los investigadores notaron que su desarrollo social era notable, mostrando habilidades de comunicación y empatía que superaban lo típicamente observado en gorilas juveniles criados sin su tropa biológica. La hipótesis era que la diversidad de su familia adoptiva lo había obligado a desarrollar formas más complejas de interpretar y responder a las señales sociales. Mientras la familia se adaptaba a su nuevo hogar, las autoridades finalmente capturaron a los tres cazadores furtivos. El hombre con la cicatriz y sus cómplices fueron arrestados tratando de cruzar la frontera hacia Tanzania con un cargamento de marfil ilegal. El líder, enfrentando múltiples cargos que incluían intento de asesinato de un funcionario del gobierno, fue sentenciado a 20 años de prisión. Durante el juicio, Daniel testificó sobre sus experiencias, su testimonio ampliamente reportado en medios internacionales. La severidad de las sentencias envió un mensaje claro sobre el costo de la caza furtiva en Kenia. El proyecto Vínculo Transespecie rápidamente se convirtió en uno de los centros de investigación de comportamiento animal más prestigiosos del mundo. Científicos de docenas de países solicitaban oportunidades de estudiar a esta familia única. Los datos recopilados estaban reescribiendo comprensiones fundamentales sobre la naturaleza de los vínculos sociales, la plasticidad del comportamiento maternal y la capacidad de los animales para formar conexiones significativas más allá de las barreras de especie. Más importante aún, la historia inspiró un renacimiento en los esfuerzos de conservación globales. Las donaciones a organizaciones de vida silvestre se dispararon, impulsadas por personas que habían sido conmovidas por la historia de Luna y Kwame. Programas educativos basados en su historia se implementaron en escuelas alrededor del mundo, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger la biodiversidad y la interconexión de toda la vida. Un año después de aquella noche fatídica cuando Daniel estuvo atado al árbol, se organizó una ceremonia especial en la instalación. Autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones conservacionistas y medios de comunicación de todo el mundo se reunieron para conmemorar el aniversario y celebrar los logros del proyecto. Daniel fue honrado con la medalla presidencial por servicio excepcional a la conservación de vida silvestre, un reconocimiento que aceptó con humildad característica. Durante su discurso de aceptación, Daniel habló no de su propio heroísmo, sino del de Luna y Kwame. Yo estaba atado, indefenso, esperando la muerte, dijo a la audiencia reunida. Fueron ellos quienes eligieron quedarse cuando cada instinto debería haberles dicho que huyeran. Fueron ellos quienes demostraron que la compasión no es exclusiva de los humanos, que el coraje puede venir en las formas más inesperadas. Su voz se quebró ligeramente con emoción. Ellos me salvaron, sí, pero más que eso, nos enseñaron algo fundamental sobre la naturaleza de la conexión y el cuidado que trasciende las diferencias superficiales. Después de la ceremonia, Daniel solicitó tiempo privado en la plataforma de observación
que miraba hacia el área principal del recinto. Amara y sus hijos lo acompañaron mientras observaban a Luna descansando bajo su árbol favorito, los cachorros, ahora casi del tamaño de su madre, jugando cerca. Kwame estaba sentado en una roca elevada, su postura vigilante todavía intacta después de todo este tiempo, todavía el guardián protector de su familia inusual. «Papá», preguntó su hija mayor, de 10 años, «¿crees que ellos recuerdan esa noche, cuando te encontraron?» Daniel consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé con certeza», respondió honestamente. «Pero sé que algo cambió en todos nosotros esa noche. Aprendí que la naturaleza es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestros libros de texto sugieren, que el amor y la lealtad pueden manifestarse de maneras que desafían nuestras categorías cuidadosamente construidas». Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que había mostrado aquella tarde crucial hace un año, Luna levantó su cabeza y pareció mirar directamente hacia donde Daniel estaba parado. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Daniel sintió de nuevo esa conexión inexplicable que había sentido la primera vez que ella emergió de las sombras en el bosquecillo de acacias. Kwame también se volvió para mirar en su dirección y luego hizo algo extraordinario. Levantó una mano en lo que parecía inequívocamente un gesto de saludo, un reconocimiento de la presencia del hombre que había compartido su momento más vulnerable. Los cachorros, notando la atención de sus guardianes, también miraron hacia la plataforma de observación con curiosidad infantil. «Gracias», susurró Daniel, sabiendo que no podían escucharlo, pero sintiéndolo de todas formas. «Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme. Gracias por demostrar que en un mundo que a menudo parece dividido por diferencias, las conexiones más profundas pueden formarse en los lugares y momentos más inesperados». La historia de la lince embarazada, el gorila bebé y el guardabosques atrapado en la sabana se convirtió en leyenda, un cuento moderno sobre compasión, coraje y la extraordinaria capacidad de la vida para encontrar esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Y mientras la familia continuaba prosperando en su santuario especial, su legado se extendía mucho más allá de esos límites, inspirando a innumerables personas a reconsiderar sus relaciones con el mundo natural y entre sí. El final que sorprendió al mundo no fue uno de tragedia sino de triunfo, no de división sino de unidad, no de desesperación sino de esperanza renovada. Porque en una noche oscura en la sabana africana, 3 almas improbables se habían encontrado y habían elegido el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, y en esa elección habían cambiado el mundo para siempre.